profesor, buenos días compañeros. Le voy a explicar sobre el software SPSS. SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las empresas sociales y las empresas de investigación de mercado. Originalmente, es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interfaz para la mayoría de los análisis. Yo les voy a hablar sobre el análisis bivariado. El análisis bivariado consiste en realizar un tratamiento estadístico a dos variables de manera simultánea. Uno de ellos es contar frecuencias dobles, es decir, contar dos características en un individuo. El análisis bivariado tiene dos usos fundamentales: establecer la asociación entre dos variables y realizar la comparación de una variable entre grupos conformado en base a una segunda variable. Los estudios bivariados miden la relación entre dos variables y las correlaciones bivariantes son herramientas comunes y se utilizan para estudiar cómo una variable influye a la otra. Por ejemplo, si quieres ver cómo los ingresos de tu familia influyen en las tasas de graduaciones, se puede utilizar una correlación bivariada para examinar así a las dos variables. Ahora les voy a hablar sobre el análisis multivariado. El análisis multivariado es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes. Su razón de ser radica en que se puede tener un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio, obteniendo información que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Los objetivos del análisis multivariado es proporcionar métodos cuya finalidad es el estudio conjunto de datos multivariantes, que el análisis estadístico y bidimensional es incapaz de conseguir. También ayuda al analista o investigador a tomar decisiones óptimas en el contexto en el que se encuentra, teniendo en cuenta la información disponible por el conjunto de datos analizados. El análisis de datos. El análisis de datos es un proceso que se inicia después de la recopilación de los datos. En esta etapa se llevan a cabo varios procedimientos interrelacionados para resumir y ordenar los datos. Es necesaria la verificación de los datos de los cuestionarios, que estos estén completos y que sean exactos. El análisis de datos incluye la edición y la codificación. La edición consiste en el proceso de verificar que los datos estén completos, sean consistentes y legibles, así como para prepararlos para su codificación y transferencia al medio de almacenamiento. Y la codificación consiste en el proceso de identificar y clasificar cada respuesta con una clasificación numérica u otro símbolo que se conoce como codificación. Generalmente los códigos se consideran en forma numérica y permiten que los datos se procesen en un computador. Hay varios tipos de análisis de investigación, como son análisis univariado, análisis bivariado y análisis multivariado de los datos, que son utilizados para la investigación. Los datos estadísticos. Los datos estadísticos tienen por objetivo el estudio del método científico de organización, presentación y análisis de datos estadísticos, que son las informaciones. Estas informaciones pueden corresponder a un grupo de elementos u objetos o a una muestra de los mismos. Estas informaciones, o sea, los datos necesarios para la investigación del mercado de un proyecto, pueden ser obtenidas de fuentes primarias o fuentes secundarias, según provenga de la anotación o observación directa afectada por parte del investigador o publicaciones oficiales y entidades que elaboran estadísticas respectivamente. Según su origen, los datos se clasifican en datos primarios, datos secundarios, datos provenientes de la empresa, datos de censos, datos de población, datos de los censos de manufacturas, datos de censo de agricultura, datos de los registros, datos de informes particulares o asociaciones profesionales y datos de informaciones comerciales. Gracias. Esta semana me referiré a la opción Explorar en SPSS. Permite examinar una o varias variables cuantitativas univariadas o las mismas respecto a una o varias variables cualitativas. Adicionalmente, permite el análisis de datos extremos, test de normalidad, diagramas de cajas, y detalles y hojas e histogramas respecto a las categorías de una variable. En esta imagen pueden observar cómo se activa la opción Explorar. Puedes examinar dos variables a la vez o ingresar una variable en lista de dependientes. Usted puede ver algunos resultados que se obtienen con la opción Explorar. Sirve para verificar los supuestos del modelo de un análisis de varianza.